Muy bien, entonces después de haber dado ya el resumen de estas clases anteriores, vamos a entrar entonces en lo que es la clase de hoy, el tema de hoy que nos toca, que es el segundo periodo de la iglesia, que es el periodo de la iglesia perseguida. Este periodo es un periodo bien importante. Aquí se dio un suceso clave. Para mí hubo un suceso clave aquí, que fue el suceso del cierre del canon del Nuevo Testamento. Aquí se formó en este periodo donde vamos a entrar hoy, aquí se formó el canon del Nuevo Testamento. En el primer periodo de la iglesia, que fue el periodo de la iglesia apostólica, allí hubo también un evento clave que fue, hermanos, el mover del Espíritu Santo, el mover de la iglesia pentecostal, la iglesia de fuego, la iglesia, mis amados hermanos, donde los enfermos se sanaban, donde habían manifestaciones, señales y prodigios maravillosos, pero que vimos, hermanos, que ya al final, cuando este periodo de la iglesia ya comenzó a terminar, que este periodo termina con la muerte del apóstol Juan, el último de los apóstoles, ya ese periodo se conoce como la edad sombría, porque ya no hay muchos documentos de ese tiempo, sino solamente lo que dicen los anales de la historia. Entonces, cuando llegamos a ese periodo, ya vemos que la iglesia, por los pocos documentos que tenemos, que por lo menos el libro de Apocalipsis, la segunda carta de Pedro, ya esas últimas cartas ya nos están diciendo a nosotros, hermanos, que la iglesia ya para ese tiempo no tenía el mismo fervor de los primeros años. Así que yo en este momento quiero compartir pantalla con ustedes. Quiero compartir pantalla para que veamos lo que fue, hermanos, lo que ya el segundo periodo de la iglesia. Pero, mis amados hermanos, antes de ir a compartir pantalla, a terminar con lo que tenemos, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo le fue, mis amados hermanos, con la lectura? En cada sesión hay una lectura. Entonces, me gustaría saber, hermanos, cómo le fue con esa lectura que nos tocó en esta semana. ¿Alguien pudo leer algo, hermanos? ¿Alguien que nos comente algo acerca de lo que fue la lectura, por favor, para retroalimentación de la clase? ¿Alguien leyó algo, hermanos? En cada una de las tareas, ustedes pueden ver que ahí en la guía de clase aparecen lecturas que tenemos que hacer. También el libro, mis amados hermanos, que estamos usando, también está allí en la plataforma. Allí está el libro. Entonces, ahí estaban también las lecturas, y recuerden que las lecturas son parte de las tareas. Usted hace la lectura, tiene que hacer un resumen de su lectura y colocarlo allí juntamente con la tarea. Entonces, sí me gustaría, por favor, hermano, que alguien abriera su micrófono y nos dijera cómo les ha ido con la lectura, qué han aprendido, qué han notado, qué han percibido acerca de la materia. Amén. Denme un momento, hermano. En este momento estoy tratando de compartir la pantalla. Bien. Ahora sí. Muy bien. Estamos viendo la pantalla aquí. Esto fue la semana pasada. Cuando hablamos acerca de la iglesia apostólica, vimos estos 4 periodos de la iglesia. Terminamos aquí en la edad sombría, pero antes de entrar en el periodo de la segunda iglesia, bueno, ya que nadie ha leído, mis hermanos, vamos a seguir adelante ya para entrar en el segundo periodo de la iglesia. Pero antes de entrar a ese segundo periodo de la iglesia, tenemos que comentar
algo que se dio antes de llegar a ese segundo periodo, que fue la iglesia perseguida. No podemos dejar de mencionar el desarrollo constitucional de la iglesia. ¿Cómo se constituyó la iglesia cuando llegamos a ese periodo o al final de la era apostólica? Podemos ver, por ejemplo, que la iglesia se constituye de la siguiente manera. Hay un culto público y las estaciones sagradas. Está el bautismo y está la cena del Señor. Por ejemplo, habían cultos que eran en catacumbas en ese periodo. Las catacumbas, mis amados hermanos, más que escondedero, pero cállense. Más que escondedero. Pero tú también hace que se callen. A ver, hermano, por favor, hay un micrófono encendido. Necesito que lo apaguen. Ok. En las catacumbas es el lugar a donde se están dando los cultos, pero las catacumbas al principio no eran escondites. Las catacumbas eran lugares, eran sepulturas donde estaban los cuerpos de los mártires de Jesús. Y la iglesia primitiva hacía culto en esos lugares, pensando de que por estar los muertos allí, por estar allí los cuerpos de los santos de Jesús, pensaban que el culto iba a tener cierto poder, cierta influencia espiritual. Entonces, por eso, en primer lugar, se hacían los cultos en catacumbas por esa razón. Es allí donde se sientan las bases de una práctica que vamos a ver después en el futuro. Ahí se sientan las bases, por ejemplo, del natalicio de los héroes. Se guardaban la fecha de los héroes. Cuando usted tiene un calendario del año, cada vez que entra un año nuevo, y usted ve un calendario del año, y usted ve que cada año tiene un nombre de un santo, de un santo. Bueno, allí en los cultos en las catacumbas fue donde surgió esta tradición de guardar el Día de los Santos. El bautismo, antes de ir al bautismo, cuando la iglesia iba a la práctica del bautismo, ahí se recitaban los credos. Habían credos que se recitaban allí en el momento del bautismo. Los hombres se bautizaban en lugares diferentes a las mujeres, no se bautizaban juntos. Según cuenta la historia, se bautizaban sin ropa, se bautizaban desnudos para así hacer ver que había un nuevo nacimiento. Por eso se separaban, se bautizaban de maneras separadas, y también había una preparación previa al bautismo. Habían clases de bautismo desde la iglesia del primer siglo. Cuando vamos al libro de Hechos, nosotros podemos ver, hermanos, que el bautismo en agua es prácticamente desde el inicio, desde el arranque, de que alguien se convierta a Cristo, sea el bautismo. Esa práctica la vemos en el libro de Hechos, pero ya cuando llegamos a este periodo de la iglesia, donde ya la iglesia no estaba constituida solamente por judíos, sino también por gentiles, entonces ya la iglesia tuvo la necesidad entonces de tener que compartir y enseñar qué era el bautismo. Habían maestros que se dedicaban a enseñar qué era el bautismo, y había una preparación previa para esto. Estaba la cena del Señor, que en principio no era una santa cena como la de nosotros hoy, que compartimos un pedazo de galleta, un pedazo de pan y un jugo. No era así. Al principio, mis hermanos, se celebraba con comida. Cada familia iba al culto, llevaba una comida, y entonces se repartía la comida. Era una fiesta. La fiesta se llamaba el ágape. Así se llamaba la fiesta de la Santa Cena, hasta que ya posteriormente, después del año 60, ya las prácticas cambiaron. Estas prácticas cambiaron debido a algunas calumnias que se dieron contra los cristianos, que vamos a ver más adelante. Y el propósito de la Santa Cena, mis hermanos, no era sentir el peso del pecado, como hoy muchas veces se hace toda una liturgia para la Santa Cena. Y hay que decir a la gente que vengan bien, que vengan en santidad, que arreglen sus vidas. Eso es lo que hoy se hace. Al principio, la Santa Cena era más bien un recordatorio de lo que era la muerte del Señor, y también hacía memoria acerca de su regreso. No era tanto como para sentir el peso del pecado. En cuanto al arrepentimiento, el perdón de pecado, ¿cómo la iglesia se arrepentía en el primer siglo? ¿Cómo los cristianos llegaban a la fe en el primer siglo? Bueno, hay que entender
el concepto de Jesús, cuando Jesús decía, bueno, por tu fe te has salvado, por tu fe te has salvado. Hay que entender el concepto apostólico. Entonces, cuando llega el tiempo de los apóstoles, ya con los apóstoles hay otro concepto donde ellos le dicen a los nuevos conversos, arrepentíos y bautícense, ¿verdad? Arrepiéntanse y bautícense. Y ya en el periodo post-apostólico, la iglesia tiene otra práctica en cuanto al arrepentimiento, que es la práctica de que cada cierto tiempo los conversos en público confesaban nuevamente a Jesucristo como su Salvador y confesaban públicamente estar arrepentidos. En cuanto también a la composición de la iglesia y la moralidad inferior que se daba en el Imperio Romano, el Imperio Romano era un imperio muy pagano, donde se practicaba mucho el pecado. Y aquí, hermanos, los cristianos rechazaban el sincretismo con Roma. Se creía mucho en la filosofía, estaban las escuelas de pensamiento, estaban los filósofos que ya sentaron las bases para lo que iba a ser más adelante algunos movimientos heréticos. Los cristianos rechazaban la filosofía de la época, rechazaban la cultura clásica del Imperio Romano, que era hacer dibujos. Bueno, a eso se le dice algunas obras de arte en pintura que se hacían en las paredes, donde se dibujaban personas y se hacían recordatorio de santos, de las personas que habían muerto, se hacía recordatorio de ellos, haciendo pintura de ellos en las paredes. Bueno, eso era una cultura romana y la iglesia del primer siglo rechazó eso, mas otros lo aceptaron. Entonces presta atención a estos detalles, porque son detalles que van sentando las bases para cosas que se van a desarrollar más adelante. Estaba la filosofía de la época, los cristianos en su mayoría eran personas de bajos recursos, eran personas de clase baja, de baja sociedad, y no eran intelectuales. Entre los cristianos había mucho analfabetismo, mucha gente que no sabía leer, pero aún así ellos rechazaban la filosofía de la época y rechazaban todo lo que era alianza o mezcolanza con el Imperio Romano. Ellos no aceptaban ningún tipo de sincretismo, ni de mezcla, ni de acercamiento con el Imperio Romano. Entonces, así se comenzó a constituir la iglesia en el primer siglo. Y al leer entonces ya las últimas epístolas y el libro de Apocalipsis, encontramos entremezcladas luz y sombras en el relato de la iglesia. Cuando leemos la historia de las 7 iglesias de Apocalipsis, encontramos virtudes y encontramos debilidades. Encontramos 2 iglesias que no tienen debilidades, solamente tienen virtudes, pero hay 5 iglesias de las 7 que están llenas de debilidades y de pocas virtudes. Por eso, escatológicamente, las 7 iglesias de Apocalipsis representan una línea de tiempo entre lo que es el Pentecostés y el arrebatamiento de la iglesia. Las normas de carácter moral eran elevadas, pero el tono de la vida espiritual era inferior de lo que había sido en los días primitivos apostólicos. Sin embargo, en todas partes la iglesia era fuerte, era activa, era creciente y se levantaba a dominar todos los ámbitos del Imperio Romano. Así estaba la iglesia, mis amados hermanos, al terminar el periodo de la iglesia apostólica. Así estaba en esta condición, ya estaba compuesta, entonces ya tenía su sistema de bautismo, ya tenía su sistema de Santa Cena, ya teníamos cristianos que no compartían, ¿verdad?, lo que era la filosofía de Roma y otras cosas, no compartían el sincretismo. Y entonces esto, hermano, ya nos va adentrando a nosotros a la segunda iglesia, al segundo periodo de la iglesia, que es el periodo de la iglesia perseguida. Mis amados hermanos, cuando vemos Apocalipsis y vemos a la primera iglesia, que es la iglesia apostólica, no sé si alguien ha leído el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el problema de la primera iglesia, hermano? ¿Alguien sabe cuál es el problema de la primera iglesia de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso? ¿Cuál es su problema? A ver, mi muchacho. Que dejó su primer amor, pastor. Ahí está. Que dejó su primer amor.
Exactamente, hermano Emilio. Entonces vemos una iglesia que empieza con mucho fervor, pero ya cuando llegamos a aproximadamente 100 años de historia de iglesia, ya la iglesia no es la misma. Sí, ya la iglesia no es la misma y el Espíritu Santo le está diciendo a esa iglesia, vuélvete a tu primer amor. La llama al arrepentimiento y a que se vuelva a ese primer amor. Entonces entramos ya ahora en lo que es el segundo periodo de la iglesia cristiana. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis amados hermanos? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que...? No pude escuchar todo, pastor, porque se me fue el internet. Recién otra vez me pude enlazar. Como sí, que pastor, está dando... con respecto a la Santa, Sí, con respecto dígame. a la Santa Cena, Ajá. en 1 Corintios 11:17, el apóstol Pablo da las instrucciones para la Santa Cena. Entonces ahí se ve claramente que era una comida que compartían y muchos de los hermanos de ese tiempo dice que causaban división y querían comer antes de que se inicie, podríamos decir, la cena en sí. Entonces, la forma de compartirlo hacían con comida, como lo menciona usted, y ahora se lo hace como con una representación nada más, con una copita de vino y un pancito, ¿no es cierto? ¿Cómo debería ser entonces ahora? ¿Deberíamos hacerlo con comida, hacer como una fiesta, o se lo debería seguir celebrando como se lo hace al momento? Ok, la pregunta del hermano es interesante y es bueno que todos estén pendientes a las preguntas porque de esa manera nos estamos retroalimentando, ¿verdad? Ustedes van a escuchar más adelante muchas cosas que se van a quedar preguntando, pero ¿por qué? Ahora, tenemos que entender algo. Esto es historia. Sí, esto es historia. Esta materia trata de narrar lo que es la historia de la iglesia desde sus principios hasta el arrebatamiento, pero en aquel tiempo la Santa Cena era una comida, era una fiesta, se llamaba el ágape, y nosotros podemos ver, por ejemplo, a Judas, que Judas dice de los falsos maestros, dice, ellos son unas manchas en sus ágapes, mientras comen con ustedes, ¿verdad? Se recrean en sus pecados. Entonces, cada familia llevaba una comida. En el caso de Corintio, cada familia llevaba una comida y entonces la comida la llevaban la gente de clase alta y cuando llegaba el momento de la comida, la gente corría y tomaban su propia comida y los pobres se quedaban sin comer. Los pobres se quedaban viendo a los otros comer. Entonces, Pablo escribe para corregir este problema de discriminación que se estaba dando en la cena del Señor. Entonces, Pablo está dando a entender en sus escritos que la cena del Señor no es una fiesta, es una memoria. O sea, hacemos memoria de la muerte del Señor como un acto que no ha terminado, que tendrá su culminación el día que Él venga, ¿verdad? Y que es algo que no se debe hacer de manera incorrecta, porque el que lo hace de manera incorrecta, juicio come para sí y juicio bebe para sí. Entonces, la Santa Cena del Señor, más que un recordatorio, la convirtieron en una fiesta, en un relajo, en un desorden, en un momento para discriminar a otros. Se entremetía el egoísmo porque muchos se quedaban mirando a otros comer. Entonces, si nosotros comparamos ambas cosas, la cena del Señor debería ser o siempre debió haber sido como lo estamos haciendo ahora. Siempre debió haber sido así. Como lo estamos haciendo ahora, es lo mejor. Es lo mejor. Pero hoy nosotros también tenemos un problema, tenemos una debilidad en eso. Porque más que hacer memoria en la segunda venida, nos enfocamos en el peso del pecado.
O sea, hoy es más el pecado, hoy es tú no vas a tomar Santa Cena, tú tampoco vas a tomar Santa Cena, y comenzamos a excluir la gente. Y en eso excluimos gente que han creído en el Señor. Entonces, nosotros también creo que tenemos algunas debilidades en esa práctica porque excluimos personas que, claro, tienen una debilidad en su vida, pero han creído en el Señor, son parte del cuerpo de Cristo. Y debemos tener mucho cuidado de que al momento de la Santa Cena nosotros estemos excluyendo personas que en realidad son parte del cuerpo, pero por nuestras creencias, por nuestros dogmas, entonces nosotros comenzamos a excluirla. Pero la Santa Cena siempre debió ser en la forma en que la tenemos ahora. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, mis amados hermanos? Ahora una curiosidad en relación a lo que acaba de manifestar. Sí. Entonces, bueno, suelen decir los pastores que para tomar, o sea, bueno, para recibir o ser parte de la Santa Cena, debería de estar, o sea, a bien con tu prójimo, que no estés en mal, que eso es el hecho de reconocer la situación de que es una memoria a Dios, y como hacer una memoria, diré, al Hijo de Dios, entonces debemos de estar bien con nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo y liberarnos de cierta manera el pecado que estamos mal para poder tomar y ser parte de esta Santa Cena, porque, o sea, nos incluye a rememorar este acto de amor que hizo Jesús. Entonces, debería de estar bien con los demás, pero si usted manifiesta que, bueno, también podría de que excluiría, digamos, tipo las, pero tampoco diríamos a la otra persona que no haga la situación, o le invitaríamos a que se arrepienta, quede bien con el prójimo, o el pecado que tiene para que sea parte de la cena. Sí, siempre, gracias por la pregunta, por su curiosidad. Sí, siempre, de hecho, siempre se debe enfatizar eso que usted dice, porque, o sea, el estar bien con el prójimo, el amar a mi prójimo, no debe ser algo que yo deba de recordarlo cuando voy a la cena. O sea, yo debería estar con él bien siempre, siempre, no exactamente cuando yo voy a la cena. Yo debo de amar a mis hermanos todos los días, respetarlos, valorarlos, considerarlos, no murmurar contra ellos, no hablar contra ellos, o sea, debo amarlos siempre, pero sí, en la cena hacemos ese énfasis y siempre tomamos un momento para que la persona ore a Dios y si hay algo que está mal en su vida, que en ese momento se arregle con Dios. Sí. Si usted está mal en su vida, arréglese con Dios, porque también tenemos que considerar, mis hermanos, que hay pecados que no se ven. Por ejemplo, el pecado de la envidia, el pecado del odio, del rencor, del resentimiento, son cosas que no se ven, y una persona puede estar muy sonriente, pero al final de cuentas no sabemos qué hay en su corazón, ¿sí? Entonces sí debemos recordarle eso a las personas, que es la forma en la que nosotros como cristianos vivimos. ¿Y por qué vivimos así? Porque estamos esperando el retorno de nuestro Señor. O sea, tenemos una bendita esperanza que un día estaremos con nuestro Señor para siempre, y por lo tanto con el Señor reina ese ambiente de armonía, de amor y de paz. Entonces no es algo de que, oiga, va a tomar Santa Cena, arréglese ya. No, ya yo debo estar listo. Ya yo debo estar listo. Pero sí, son muy buenos los comentarios, porque fue la manera en la que la iglesia se desarrolló. Fue la iglesia en la que cuando ya vamos a entrar a este periodo, así estaba la iglesia. Entonces, debido a la persecución, debido a cosas que se levantaron contra los cristianos, que ahora vamos a ver en este estudio que vamos a entrar ahora, entonces ahí vamos a ver por qué cambió la forma, por qué dejó de ser una fiesta y comenzó a ser una conmemoración en la muerte del Señor. Entonces, aquí ya tenemos una iglesia que perdió su primer amor, una iglesia apostólica que ya no es la misma, y vamos a entrar en el periodo de la iglesia perseguida, que va desde la muerte de Juan. Interesante, ya aquí, hermano, en este periodo no hay ni un apóstol ya. Ya aquí no hay ni un solo apóstol. No puedo, de los apóstoles. No puedo participar. De Jesús, ya no hay ningún apóstol aquí. Ya tengo todos preguntas en la murieron. punta de la lengua, no puedo hacerla. Hermano Rolando, dígame. ¿Qué es aquí? Pues aquí mismo.
Es que casi no puedo escuchar porque se me va el audio. No sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan allá? Aquí le estamos escuchando, hermano. Diga. Diga una pregunta. Sobre ese tema, sí, sobre el tema de Corintios, ¿verdad? Y trayendo a memoria la reunión de Jesús. El tema de ahora, el tema que estamos ahora viviendo a nivel iglesias. ¿Cómo podemos nosotros también ver a las personas que están obrando, vamos, en el sentido mal dentro de las cosas de Dios, ¿verdad? Y llegan a un lugar donde se van a acomodar y va a haber la participación de las dos cosas. Entonces, si una persona que lo está viendo de que ellos están faltos en las cosas de Dios, o sea, será lícito simplemente por estar de ya acomodado con su hermano, fuera de enemistades, pero su vida es pecaminosa, o sea, y claro que pertenece a la iglesia. O sea, será bueno. Ok, creo que el hermano está tratando de preguntar si por lo menos alguien que esté bien con su hermano, pero tenga otros actos pecaminosos. Bueno, hermano, es que eso también, si yo estoy bien con todos mis hermanos, pero estoy en una vida pecaminosa, yo también debo arreglarme con Dios. Porque esto, mire, hay algo que el Espíritu Santo va a hacer con un cristiano pecador. El Espíritu Santo siempre lo va a llamar al arrepentimiento, ¿verdad? Al arrepentimiento. El Espíritu Santo lo va a llamar al arrepentimiento no porque tenga que tomar Santa Cena, sino para que viva una vida santa, porque la Biblia dice que la santidad es la voluntad de Dios con nosotros. Si un cristiano en un momento dado está pecando y está tomando Santa Cena y persiste en el pecado, en un momento dado va a llegar un momento en que ese pecado le va a traer consecuencias a su vida. Yo, por ejemplo, conocí a alguien, pero no puedo decir que fue por eso, no lo puedo asegurar, pero nosotros conocimos a alguien que tomaba Santa Cena, era miembro de la iglesia, él tomaba su Santa Cena, pero él también tomaba licor. Y un día él fue sorprendido con un cáncer en el estómago. Y cuando lo fuimos a entrevistar y todo esto y a verlo, resulta que él estaba tomando licor. Yo también estaba tomando Santa Cena. ¿No? Entonces, el Espíritu Santo siempre llamará a la persona al arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, ya llega a un punto en que ya el pecado trae consecuencias. Entonces, esté o no tomando Santa Cena, yo debo estar en santidad. Esté tomando o no Santa Cena, yo debo estar bien con mis hermanos. Ok. Entonces, perdón, pastor, hay una parte importante que dice discernir el cuerpo de Cristo. Dice en Primera de Corintios, en instrucciones, dice que debemos discernir el cuerpo de Cristo. Entonces, que eso que no es una comida normal, sino es una comida diferente, espiritual. Entonces, yo pienso que ahí es la diferencia, ¿no es cierto? Exactamente. Entre el pecador y la gracia. Exactamente. El discernir es diferenciar, ¿no? Poder diferenciar. En el caso cuando Pablo dice que debemos discernir el cuerpo de Cristo, él está dando a entender de que nosotros los cristianos debemos de saber distinguir a quién pertenecemos y qué estamos haciendo, ¿sí? O sea, nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, o sea, discierna a quién usted pertenece. Y ahora, él también lo dice en el caso por las personas que estaban fomentando tal desorden. O sea, hay personas que están fomentando tal desorden y Pablo dice, ustedes deben de discernir el cuerpo del Señor, porque el que lo hace indignamente, juicio come para sí y juicio bebe para sí. Pablo dice, de modo que ya algunos de ustedes, muchos están enfermos y debilitados y otros ya duermen. O sea, que llegó el momento en que su pecado le trajo la consecuencia. ¿Sí? Entonces, ahí
El problema era que los que fomentaban esto estaban haciéndole daño al cuerpo de Cristo. Y nadie puede hacerle daño al cuerpo de Cristo, hermano. Nadie, dice Pablo en el mismo Corintio, porque el que destruye el cuerpo de Cristo, Dios lo destruirá a él, ¿no? Refiriéndose no al cuerpo de nosotros, sino a la iglesia en general. O sea, nadie puede hacerle daño al cuerpo de Cristo. Y de hecho, el pecado de estas personas estaban afectando a la iglesia del Señor. Ok, mis hermanos, interesante el tema de la Santa Cena, pero muy bien las preguntas, muy bien. Eso pone al profesor alegre cuando hay preguntas. Ok, hermanos, entonces esta segunda era de la iglesia, como les decía ya aquí, no hay ni un apóstol vivo ya. Todos murieron. Entonces ya entramos ya de la edad sombría, pasamos entonces a lo que es este periodo que va desde la muerte del apóstol Juan y también va a incluir la crisis gnóstica que ahora vamos a ver, que era el tema de la filosofía, hasta el edicto de Constantino. Ese periodo se divide en dos: las persecuciones imperiales, que fue un proceso de relevancia en la historia de la iglesia, el periodo de las persecuciones imperiales, y también la formación de sectas y herejías. En este periodo es el periodo donde nace lo que se llama el Nuevo Testamento. Nace aquí, y todos los apóstoles de Jesús y todos los escritores del Nuevo Testamento, ninguno sabe que sus libros, que sus escritos forman una colección de libros que se llaman Nuevo Testamento y que la iglesia los usa. Ningún escritor sabe que sus libros hoy son usados por la iglesia del presente, porque el Nuevo Testamento nace aproximadamente 150 o 200 años aproximadamente después de la muerte del último apóstol. Así que este es el periodo en el que vamos a entrar, y según Apocalipsis, esta es la iglesia de Esmirna, la segunda iglesia. Esta iglesia no tiene defectos. Quiere decir que muchos que perdieron su primer amor se volvieron al primer amor, y es una iglesia que tiene elogios, pero no tiene reprensión. Entonces vamos a ver, hermanos, algunas cosas aquí, algunos detalles en este periodo de la iglesia. Quiero pedirle a la hermana Paola, que está ahí en cámara, por favor, hermana Paola, si puede, léanos esta diapositiva, por favor. A ver, parece que la hermana tiene problemas. Bueno, vamos a leer acá. Dice que esta es una historia que conocemos principalmente por el Nuevo Testamento. Allí vemos especialmente en las cartas de Pablo y en el libro de Hechos el reflejo de las difíciles decisiones que tuvo que hacer la iglesia en sus primeras décadas. La pregunta es, ¿sería el cristianismo una nueva secta dentro del judaísmo? Porque así se trataba el cristianismo en los primeros tiempos. ¿Se abriría a los gentiles? ¿Cuánto del judaísmo tendrían que aceptar los conversos? Tales fueron las preguntas que dominaron la vida de la iglesia en sus primeras décadas. Pronto el cristianismo tuvo sus primeros conflictos con el Estado. Esos conflictos con el Estado produjeron mártires y produjeron apologistas. Los primeros sellaron su testimonio con sangre. Entonces, este es el periodo. Denme un momento, hermano. Muy bien. Entonces, continuamos acá. En el libro de Hechos, una diferencia que podemos ver es que en el libro de Hechos, cuando se persigue a los cristianos, cuando hay una persecución en el libro de Hechos, lo hacen generalmente los jefes religiosos entre los judíos. No es el Imperio Romano. En principios, al Imperio Romano no le importaba la religión de ningún pueblo. En principios, el Imperio Romano
para ellos el cristianismo era una secta más, era un grupo más. Entonces, cuando vemos persecuciones en el libro de Hechos, son los jefes religiosos, no son los emperadores. En varias ocasiones el imperio interviene, las autoridades imperiales intervienen para detener motín y salvan a los cristianos de alguna dificultad. Sin embargo, más adelante las cosas comenzaron a cambiar y fue el imperio el que empezó a perseguir a los cristianos por negarse a adorar a los césares. Entonces, en el siglo I, las peores persecuciones tuvieron lugar bajo Nerón. Esto fue una persecución fea. Entre el año 54 y el año 58, puede ver que es antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Y luego vino un emperador llamado Domiciano entre el año 81 y el año 96, que se cree que este fue el hombre que echó a Juan, al apóstol Juan, en una olla de aceite hirviendo, y como no se murió, entonces lo exilió en la isla de Patmos, donde finalmente escribió el libro de Apocalipsis. Entre el año 81 y 96 fue entonces la persecución de Domicianos, y aunque la persecución de Domiciano fue una persecución cruel, dice que fueron relativamente locales. O sea, no hubieron persecuciones en todo el imperio, sino en ciertas partes, y donde más persecución hubo fue en una región llamada Judea. Ahí en Judea, los judíos que estaban ahí, los judíos cristianos sobre todo, se resistían mucho a lo que era el gobierno del Imperio Romano, y ahí las persecuciones fueron bastante fuertes. También vamos a ver en el siglo II, ya cuando entramos en el siglo II, la persecución se fue haciendo más general, o sea, ya era también en otros lugares, no solamente en ciertas regiones, o sea, es decir, se fue expandiendo la persecución. Y dice aquí que aunque en términos generales se siguió la política de Trajano, Trajano es otro de los emperadores que gobierna desde el año 98 hasta el 117, y Trajano, por ejemplo, en el periodo de él, los cristianos eran castigados si alguien los delataba, si alguien los delataba, si alguien los señalaba, si alguien te señalaba de cristiano en el gobierno de Trajano, usted era martirizado. Entonces dice que ellos, Trajano adoptó esta política para no emplear o para no ocupar a los mismos soldados del imperio. Por ello dice que por esa razón la persecución fue esporádica y dependía en mucho de circunstancias locales, es algunas cosas que se daban. Entre los mártires del siglo II está Ignacio de Antioquía, de quien se tienen 7 cartas, Policarpo de Esmirna, de cuyo martirio se conserva un relato bastante fidedigno, y los mártires de Lyon y Viena en Galia. Estas personas que yo acabo de mencionar aquí son maestros o discípulos de los apóstoles de Jesús que continuaron la obra. Cuando usted oye nombres como por ejemplo Ignacio de Antioquía, Policarpo, cuando usted oye nombres, por ejemplo, como Jerónimo, como Justino Mártir, hermano, déjeme decirle, Agustín de Hipona, estos hombres no son católicos, hermano. Hasta aquí la Iglesia Católica no existe. Estos hombres no son católicos, que a ellos los relacionan con el catolicismo es otra cosa, pero ellos no tienen nada que ver con el catolicismo romano, ni siquiera lo conocieron. Ya en el siglo III, aunque con largos intervalos de relativa tranquilidad, la persecución fue aumentando. ¿Qué quiere decir? Que habían momentos en que las persecuciones aumentaban, se intensificaban, y había momentos donde las persecuciones bajaban de intensidad. Y un tema interesante aquí es este que vamos a tocar: las causas de las persecuciones. Se dice que en estos tiempos los cristianos eran llevados a los circos romanos y se echaban a los leones. Hemos visto películas acerca de esto. Bueno, hermano, si usted ha visto películas acerca de esto, déjeme decirle que estos cristianos en los coliseos romanos, esta historia es verídica, esta historia no es ficción.
Y los leones que estaban en los circos romanos que se comían a los cristianos no eran cualquier tipo de león, no eran estos leones que usted ve hoy en National Geographic, ¿verdad? O que ven los zoológicos. No eran esos tipos de leones. Era una especie de leones que se llamaban leones cabezas cuadradas. Estas fieras eran bravas, estas fieras eran salvajes, carnívoras, hermano, y estas fieras devoraban a las personas que iban a ese castigo. Entonces, los cristianos eran echados, familias enteras eran echados a estos lugares, y esto servía como diversión para las personas del Imperio Romano. El Imperio Romano, su gente era muy sádica. Ellos se deleitaban poniendo a dos gladiadores a pelearse a muerte. Y el punto cumbre, el punto que deleitaba a la multitud era cuando uno estaba listo para morir. Entonces, ese era, hermano, era una sociedad sádica, la sociedad romana. Y los cristianos eran puestos en esta situación, y eso era una diversión para la gente del imperio. Entonces, aquí vamos a tocar 4 causas que llevaron a los cristianos a la persecución. Una fue la conducta inclusiva de los ciudadanos romanos ante la conducta exclusiva de los cristianos. Había diversidad de dioses, dioses que venían de la época del imperio griego. Los griegos eran una nación politeísta en su sistema religioso, y los griegos tenían templos a donde ellos adoraban diversos tipos de dioses. Bueno, los romanos adoptaron esa conducta, esa tendencia. Entonces, como venía gente de todas partes a hacer comercio, en todos los lugares donde había comercio, se establecía un templo de un dios pagano para que las personas que comerciaban por ese lugar pudieran adorar a esos dioses paganos. Pues los cristianos estaban en contra de eso. Se dice que hubo un emperador, uno de los emperadores, que trató de poner una imagen de Jesús en un templo. Entonces, los cristianos rechazaban toda forma de idolatría. Ellos rechazaban toda forma de idolatría, toda forma de paganismo. Ellos no aceptaban una imagen de Jesús. Entonces, los romanos tenían una conducta inclusiva, donde ellos aceptaban la cultura de otros y otros aceptaban la cultura de ellos, y los cristianos tenían una conducta exclusiva, es decir, ellos no sincretizaban con nada del imperio romano. Y esto comenzó a crear que los cristianos cayeran mal ante los emperadores romanos. Ya como dije antes, al principio no eran los emperadores romanos, era la misma clase judía, la religión judía la que los perseguía. Pero ya después las cosas comenzaron a cambiar cuando ellos entonces comienzan a mostrar conductas exclusivas totalmente diferentes de lo que era la sociedad romana. Entonces esto comienza a crear una diferencia entre los emperadores y los cristianos. Otra era la adoración a los Césares. Los Césares, los emperadores, no se declararon dioses. Muchos dicen que los Césares se declararon dioses. Pues no hay registro de que ellos hayan declarado dioses. Más bien, la adoración a los Césares era una forma de lealtad al César, ¿sí? Era una forma de lealtad donde la gente se postraba ante el César y le decían Ave César, y esa era una forma de lealtad. Llegó un emperador, uno de los emperadores de este tiempo, y comenzó a expedir certificados. O sea, todo el que se adoraba ante el César, dando una forma de adoración y de lealtad, le entregaban un certificado. Y al entregarle un certificado, esta persona estaba exonerada de cualquier martirio. Estaba exonerada de la cárcel y exonerada de cualquier peligro. Muchos cristianos se escondieron en ese periodo, pero hubieron otro grupo de cristianos que compraron los certificados. Escúcheme esto, hermano. ¿Sí? Compraron los certificados. Cuenta la historia, el libro de Justo González, que se lo regalé, que está ahí
cuenta que ellos compraron los certificados. Entonces hay una división entre los cristianos, porque cuando hay un periodo de relativa calma, los cristianos que no compraron certificado, que se mantuvieron fieles, no aceptaban en el liderazgo a los que compraron certificado. ¿Qué les parece eso, hermano? Esto es historia de la iglesia cristiana, ¿verdad? No los aceptaban ni como obispos ni como ancianos de la iglesia. Comenzó a haber entonces una división entre ellos mismos. Entonces la adoración a los Césares era más bien un acto de lealtad que un acto de adoración. ¿Qué dice usted, hermano? ¿Hubiera aceptado usted a alguien que hubiera comprado un certificado y hubiera pasado por alto? Bueno, hermano, eso es historia de la iglesia. Comenzaron a darse reuniones secretas. Atención a lo que voy a decir. Y aquí fue el momento donde la Santa Cena cambió de forma. Porque los cristianos comenzaron a ser acusados de que la fiesta de la Santa Cena, los ágapes, eran fiestas lujuriosas y licenciosas. Y ellos comenzaron a ser acusados de fornicación, de inmoralidad. Comenzaron a ser acusados de que las reuniones secretas en las catacumbas eran cultos a donde habían estos actos inmorales de sexualidad. Los cristianos empezaron a ser acusados de lascivos dentro del imperio por causa de las reuniones secretas. Y esto, hermano, comenzó a causar una fuerte división entre el cristianismo y el imperio romano, y esto comenzó a abrir las puertas a lo que era la persecución. Y otra causa, hermano, fue la igualdad entre los cristianos. Entre los cristianos comenzaron a entrar todo tipo de gente. Al cristianismo se empezó a convertir todo tipo de gente. Gente de la clase alta empezó a convertirse al cristianismo. Sin embargo, entre los cristianos había una igualdad tan tremenda de que si un esclavo mostraba dar frutos de arrepentimiento, un esclavo podía ser un obispo, un presbítero, y estaba por encima de gente de la clase alta que eran parte de la iglesia y que eran intelectuales. Entonces, esto comenzó a causar, hermanos, que el cristianismo se viera diferente a la cultura romana, y entonces esto, hermano, comenzó a causar que los cristianos cayeran mal en el imperio, y estas cuatro cosas fueron causa de persecución entre ellos. Los acusaron de sectarios, de lascivos, de tener reuniones secretas, de ser desleal al César, de ser exclusivos en su doctrina. Y entonces, como ellos, hermanos, se resistieron y no se doblegaron, entonces comenzaron las persecuciones a tomar más fuerza. Y entre las persecuciones más fuertes que vinieron fue la de este hombre que está aquí, que se llama Septimio Severo. El emperador Septimio Severo, que gobernó desde el año 193 hasta el año 211, siguió una política sincretista, escuche bien, y decretó la pena de muerte a quien se convirtiera a las religiones exclusivistas como el judaísmo o el cristianismo. ¿Ve? Caían mal los cristianos. Bajo él sufrieron el martirio cristiano de diferentes edades. Se dice que este fue uno de los peores emperadores que se puede decir que la iglesia cayó en manos de él. Septimio Severo mató niños de pecho, adolescentes, gente de todas las edades mató Septimio Severo. Septimio Severo, según cuenta la historia, era un africano que el emperador había puesto, que Roma había puesto como emperador sobre todo el imperio. Dice que era del área de Etiopía, Septimio Severo, y fue uno de los peores emperadores que hubieron en la historia de la iglesia. Luego vino un emperador llamado Decio, que reinó del 249 al 251. Decio ordenó que sacrificaran ante los dioses y que se pidieran certificado al respecto. Ahora pide certificado respecto a los sacrificios de los dioses, y que los cristianos que se negaran
hacer sacrificio a los dioses, debían ser tratados como criminales. Esto fue en el periodo de Decio. Hermanos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Pastor, esto me viene lo que está explicando a la historia de la iglesia en el tiempo. Quizás se va a repetir hoy en estos últimos tiempos, porque los cristianos hoy en día, en tanta cultura e ideologías que hay, y donde cada uno se define como que hubiera un mercado de identificaciones, cada uno se define como quiere, y el cristianismo es el único raro que dice el mundo, hablando como mundo a la gente que no cree en Cristo, que si hoy está siendo perseguida la iglesia y están dictándose leyes a nivel mundial, y los cristianos no aceptamos muchas de esas porque no van de acuerdo a la fe, entonces va a suceder lo mismo hoy en día a finales de los tiempos. Claro que sí, hermano. Jesús dijo que serían tiempos de terror como nunca antes ha habido ni lo habrá. Entonces, yo creo que una persecución puede explotar tanto por el asunto político de las leyes que están tratando de, o sea, vamos a ser más claros, de los deseos sexuales que están tratando de legalizar, porque eso es lo que están tratando de hacer. Pero nosotros dentro de la iglesia tenemos variedades de creencias. Y aquí tenemos un problema. Aquí tenemos variedades de creencias. Y prácticamente todo lo que pasó en este tiempo antiguo se está volviendo a dar, pero solamente en un tiempo moderno. Y quizás en otro contexto, con otras palabras y con otros términos. Pero ahora cuando estudiemos lo del gnosticismo, nosotros vamos a ver, hermano, que hay un gnosticismo moderno que se llama la teología emergente, que está dentro de nosotros, que está entre nosotros. Para los que dan la otra materia ahora conmigo, religiones comparadas, ahí estamos hablando de esto. O sea, prácticamente todas las filosofías por las cuales los cristianos pelearon y se resistieron en el primer siglo, vemos que hoy son filosofías modernas, o sea, que no han cambiado. Entonces nosotros no nos extrañamos de que antes del arrebatamiento hay una persecución férrea contra nuestras iglesias. Hay lugares en América Latina, hermano, donde hay países que se han declarado no evangelizados. Por ejemplo, en México, hermano, en los lugares más recónditos de México hay persecución fuerte contra los cristianos, hasta de muerte, y la iglesia y el gobierno no dice nada. En lugares como Colombia ya se ha declarado un país prácticamente no evangelizado. En Colombia matan pastores, hermano, y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Entonces, sí. Claro, ¿y qué decir del Medio Oriente? Allá ni hablar, ¿no? Allá ni hablar, donde matar a un cristiano es algo normal. Pero sí, parece que este mismo espíritu de aquellos tiempos está volviendo, como que está despertando nuevamente, y al parecer nosotros como iglesia como que no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? De que estamos viviendo tiempos, como dijo Pablo, peligrosos. Tiempos peligrosos. Gracias, hermano, por sus aportes, que la verdad que son bien interesantes. ¿Alguien más quiere decir algo? Una consulta. Sí, cómo no. Mano Roland. Sí, pastor, llegando a la pregunta del hermano Emilio, ¿verdad? Escuché que la mayoría de los cristianos, o sea, están apostando en poner muchas cosas dentro de la iglesia. O sea, uno piensa de una manera, otro de otra manera, y vamos a recordar que se está dejando que se ingrese en este tiempo, me imagino yo, o sea, me pongo a pensar, ¿verdad? Apostando a cómo debes vivir delante de Dios y cómo debes vivir en tu forma de ser frente a la humanidad. Entonces, sacamos de contexto la palabra del Señor cuando Jesús dijo que estuviéramos prácticamente atentos al mundo que se va a venir,
¿verdad? Dice estar muy atento por lo que se va prácticamente a concientizar entre que el pecado venía más abrumador al tiempo que estamos viviendo. Entonces, si estamos corriendo sobre una fuente, que es la fuente de Dios, o sea, la que nos lleva a la verdad, la palabra del Señor, pero hay aplicaciones y aplicativos que el hombre está poniendo en las iglesias. Si uno va y corrige hay un pastor que está haciendo dentro de esa iglesia, el pueblo está hecho un caos, y llega alguien y le dice, pastor, estás haciendo mal, eso no se ve bien porque te están criticando los que están al costado, etcétera. O sea, está haciendo vivir al pueblo un evangelio mediocre, a más de egoísmo, y no está siendo preservado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, o sea, corregir a otra persona de parte de Dios y no se deje? Ejemplo, si usted le dice algo a alguien, oye, no hagas esas cosas porque te va a ir mal, y usted también sabe Biblia, ¿verdad? Y usted dice, no, pero tú, ¿cómo me vas a enseñar a mí si yo también sé Biblia? O sea, sé lo que dice la palabra del Señor. O sea, hay una corriente que se pega igual. ¿Cómo podemos ayudar a esas personas? Entre pastores, hermanos que viven desordenadamente en el sentido no espiritual. Ok, hermano, interesante. ¿Cómo corregirlo, hermano? La única manera de corregirlo es con la palabra. Yo, hermano, pienso y tengo la opinión de que ya nuestros mensajes tienen que cambiar. Del COVID-19 para acá, ya nuestros mensajes tienen que cambiar. Ya, hermano, yo pienso que el COVID-19 demostró, hermano, que la vida se puede acabar en un momento. Demostró, hermano, que nosotros sin Dios somos nada, ¿verdad? Fuimos sacados de nuestros templos, vueltos a nuestras casas. Muchos quedaron sin trabajo, sin dinero. Ministros del Señor murieron. Miembros de nuestras iglesias fallecieron. Entonces yo pienso de que nuestros sermones, nuestras enseñanzas y nuestra manera de ver el cristianismo ya tuvo que haber cambiado. Ya tuvo que haber cambiado. Hermanos, yo creo también Sí. que ¿sí se escucha, pastor? Buenas Sí, noches. sí se escucha, hermano Juan. Adelante. Yo creo que también se debe a que hay muchas denominaciones, muchos enseñan otro tipo de doctrinas. La iglesia cristiana en verdad no está unida. Como en el tiempo antiguo, todas las iglesias eran una sola. Hoy en día tenemos varias denominaciones que enseñan diferentes tipos de doctrinas. Entonces, como usted dice, en Colombia puede que haya igual asambleas de Dios, yo no sé, otro tipo de denominaciones. Al igual como aquí en nuestro país. Y siempre hay esa pelea entre quién dice la verdad, quién no está en la verdad. Entonces tenemos ese tipo de cosas y eso es lo que hace la desunión de las iglesias, ¿no? Y creo que en el tiempo antiguo no pasaba esas cosas y hoy en día uno puede ver iglesias de cuadra a cuadra, uno al lado de otra, una de una denominación, la otra de otra denominación. Entonces el pueblo cristiano no está unido. Entonces ahí viene el conflicto de que hay enfrentamientos aún entre hermanos, que uno dice una cosa, el otro dice, como decía nuestro hermano Rolando, ¿no? Que uno está de acuerdo. ¿Cómo le puedo decir, pastor, estás haciendo mal? Si cada uno tiene su manera de pensar, si todos estuviéramos unidos, yo creo que llegaríamos a un acuerdo y seríamos mejores personas y mejores cristianos, mi hermano. Claro, gracias, hermano Juan. Y de hecho, esto le da mal testimonio al mundo, porque la gente, porque en todo esto hay gente que verdaderamente quiere buscar de Dios, gente que verdaderamente anhela un encuentro con Dios. Pero cuando se encuentran con este abanico de denominaciones y de ideas, la gente dice, ¿para dónde agarro? ¿Para dónde agarro? O sea, ¿cuál es el camino? O sea, aquí, allá, o sea, ¿para dónde vamos? Entonces, realmente al cuerpo de Cristo se le ha hecho daño, claro que sí, se le ha hecho daño al cuerpo de Cristo, hermano.
y no nos extrañemos, como comentó nuestro hermano Emilio Granda, no nos extrañemos que seamos sorprendidos con una persecución. No nos extrañemos, hermano. Y que Dios nos agarre y nos haga cambiar nuestra manera de pensar a la fuerza. Antes del arrebatamiento, por el amor a todos nosotros y que mucha gente no se quede, hermano. Porque sí, verdaderamente, yo pienso que la iglesia todavía no está a un nivel de que el Señor la arrebate. Todavía la iglesia creo que no está a ese nivel. Y creo que, hermano, sí, tenemos muchas cosas que cambiar. Y como lo que comentó el hermano Rolando y el hermano Juan, yo concluyo diciendo que hay que cambiar nuestras predicaciones. Hay que cambiar la manera de ver el cristianismo. Hay que cambiar la manera de pensar en cuanto a la iglesia, en cuanto al cuerpo de Cristo. Hay que cambiar. Así que todos, hermanos, de una u otra manera en el cuerpo de Cristo, tenemos que poner de nuestra parte. Porque se trata, hermano, de la salvación de muchas personas. Muchas personas cuando ven este abanico de ideas y de denominaciones, mejor prefieren quedarse como están, prefieren quedarse en el mundo, porque nadie sabe quién es quién tiene la verdad. Y entonces, hermano, yo pienso también que esta división de la iglesia también ha sido la causa por la cual muchas almas se han perdido. O sea, eso también hay que verlo. O sea, muchas almas se han perdido y otras que se están perdiendo por esto, por culpa, hermano, de nosotros. Ok. Valeriano, del 253 al 260, dice que siguió una política semejante a la de Decio, la de pedir certificados. Pero dice que la peor persecución vino bajo Diocleciano, del 284 hasta el 305, y sus sucesores inmediatos. Primero se expulsó a los cristianos de las legiones romanas. Luego se ordenó la destrucción de los edificios y libros sagrados. Escúcheme, hermano. Bajo Diocleciano se destruyeron libros sagrados. Habían otros libros que la iglesia del Señor los tenía como fuente. Por ejemplo, la Didache, la doctrina de los apóstoles, muchos documentos que no nos han llegado a nuestras manos, documentos que nosotros no conocimos y se cree que este hombre los destruyó. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Judas y el libro de Segunda de Pedro, estos dos libros dicen algo en común, algo similar, donde ellos dicen, ¿verdad?, de que el Señor guardó a ángeles caídos en prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio. Lo dice Segunda de Pedro y lo dice Judas. Bueno, ningún otro libro de la Biblia narra eso. La pregunta es, ¿cuál fue la fuente? ¿De dónde ellos sacaron estos relatos? Bueno, se cree, hermano, de que la iglesia manejaba otros documentos que de una u otra manera a nosotros no nos llegaron. Y Diocleciano y sus sucesores se dedicaron a destruir libros sagrados y a sacar a los cristianos de las legiones romanas. Hermano, hombres como Diocleciano y otros que le siguieron a él, su idea no solamente era perseguir a los cristianos, sino desaparecer el cristianismo. Por eso se creyó de que Diocleciano era una especie de anticristo. Destruyó también lugares sagrados donde los cristianos se reunían y los cristianos bajo Diocleciano sufrieron todo tipo de tortura y de suplicio. Y se dice que a la muerte de Diocleciano, algunos de sus sucesores continuaron la misma política, ¿verdad? Hasta que dos de ellos, Constantino y Licinio, le pusieron fin a las persecuciones bajo el edicto de Milán, ¿verdad? Bajo estos dos emperadores. Y aquí corrijo, no era Constantino, era Constancio. Ellos dos firmaron un edicto de tolerancia, pero sin embargo seguían persiguiendo a los cristianos. Dice aquí que en cierta medida las persecuciones se basaban en una serie de rumores y opiniones que circulaban en torno a los cristianos, lo que le mencioné antes de las reuniones secretas. De ellos se decían que, por ejemplo, que practicaban vanas formas de inmoralidad, que eran anarquistas y que eran rebeldes, y se decía que su doctrina carecía de sentido y que era propia de gente que no pensaba. Miren lo que pensaban
los emperadores de la doctrina cristiana. Que ellos creen en un Dios que no ven, esa gente no tiene cerebro, ¿verdad? Porque lo que no le cuadraba a Roma y a la gente del imperio es que el cristianismo creía en un Dios que ellos no veían, mientras que los romanos tenían dioses, estatuas que ellos veían. Entonces ellos decían, esto es una religión de gente que no piensa, de gente que no tiene cerebro. Entonces, en base a eso, surgieron apologistas, ¿verdad? Hombres intelectuales dentro del cristianismo que defendieron la fe cristiana, escribieron libros, ¿verdad? Unos para desmentir los falsos rumores en cuanto a las prácticas cristianas y mostrar que el cristianismo no era una religión sin razón. Sin embargo, habían otros apologistas que trataban de decir a los cristianos que la cultura de Roma no tenía nada malo y que ellos debían aceptarla. Entonces hubieron apologistas que defendieron el cristianismo y otros que expusieron también el cristianismo porque trataban de unir al cristianismo con la cultura romana cuando los cristianos, hermanos, se negaron a todo tipo de sincretismo con la cultura romana. Mis amados hermanos, nos queda 1 minuto de clase, lo que quiere decir que la clase se nos acabó. Y entonces vamos a continuar la próxima semana. Aquí voy a tomar un capture porque esta es la lista que yo paso, hermano. Y el que no está en el capture, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermana Verónica Cornejo, si puede prender su cámara, por favor. Amén. Buenas noches, abierta. Ok. Dios le bendiga, hermana Catherine Osada, hermana Evelyn Arevalo, hermano Jorge, no lo había saludado. Hermana Verónica, hermana Marta, no la había saludado. Dios le bendiga a todos. Hermano, hasta aquí la clase de hoy. La próxima semana terminamos con la iglesia perseguida. ¿Alguna pregunta, algún comentario de la clase, algo que no se haya entendido, algo de las tareas, mis amados? Bueno, hermano pastor. Sí. No sé si me permite, algunos apologistas fueron testigos oculares de Cristo. Entonces, había un Dios que ellos vieron. Entonces, hubo un Cristo que ellos lo vieron. Entonces, los primeros, algunos apologistas eran testigos oculares. La verdad que a título personal, nosotros somos tardos para entender la palabra de Dios y por eso, y a veces tenemos raquitismo espiritual. Como decía, a título personal, a veces no leemos lo que nos pasó y nos preguntó usted y no habíamos leído. Y es lo que nos pasa, por eso nos dejamos llevar por diferentes corrientes. Entonces, y la otra palabra que dice Pablo, dice, no conforméis a las doctrinas de este siglo, a los pensamientos de este siglo. Y hay otra palabra que nos dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, alguien que nos llamemos cristianos y no tengamos frutos del Espíritu, de amor en el Espíritu, yo creo que es vana llamarnos cristianos. Entonces, yo creo que eso es para reconocer en verdad una iglesia donde hay frutos, dentro de una iglesia donde se ve al pobre, al desamparado, a la viuda, se ayuda. Yo creo que es la iglesia correcta. Amén. Amén. Yo les recomiendo, hermano, que lean. Y si ustedes quieren comprar un buen libro cristiano, yo les quiero recomendar un libro que se llama Contracultura, de David Platt. Ganó un premio este libro, Contracultura. David Platt habla allí de cuándo la iglesia, él hace una interrogante de cuándo la iglesia va a ir contra la cultura del mundo. ¿Cuándo? Él dice, ¿cuándo la iglesia va a hablar contra los proxenetas? ¿Cuándo la iglesia va a hablar contra el narcotráfico? ¿Cuándo la iglesia va a hablar contra la prostitución de niños, contra los huérfanos? O sea, ¿cuándo la iglesia va a hablar contra eso? ¿Cuándo? ¿Qué estamos esperando? Entonces, este es un libro muy bonito, muy emotivo. Si ustedes quieren tener un buen libro en su biblioteca, yo les recomiendo que compren el libro de David Platt. Se llama Contracultura y van a tener un buen libro en su mano. Hermanos, tienen que leer. Yo les recomiendo que compre también el libro Historia del Cristianismo de Jesse Lehman. Excelente. El libro de Justo González, que está puesto ahí
en la plataforma. Es un excelente libro y tiene 2 tomos. Historia del cristianismo, tomo 1 y tomo 2. La historia está bien detallada, pero Jesse Lehman la tiene un poco más resumida. Ambos libros son excelentes. Así que, hermanos, tenemos que leer. Ustedes son estudiantes de teología, ustedes son estudiantes de un CEBAT, de una prestigiosa institución como el CEBAT. Así que, hermanos, ustedes tienen que salir de aquí bien preparados en lo que es la historia de la iglesia. Por lo menos de mi clase tienen que salir bien preparados, ¿verdad? Y si no salen bien preparados, no digan que fueron mis alumnos, ¿verdad? No digan, omitan eso entonces por allá. Pero usted va a salir bien preparado, no se preocupe. Los hermanos que van para la próxima clase conmigo, yo pongo otro link que es acá en el grupo de Historia de Religiones Comparadas. Es otro link, no es este link, para que sepan. Así que nos despedimos, mis amados hermanos.